Bueno, pues bienvenidos todos. Me da mucho gusto que estén aquí del regreso a casa. Bueno, tenemos una muy una invitada que, bueno, que yo quiero muchísimo y hace mucho que la estaba invitando porque, bueno, yo sé que ella a lo mejor no me recuerda, pero mis primeros meses de duelo yo di con Lilian en su página de tanatología y me ayudó muchísimo de esas páginas que encuentras en Instagram y que te empiezan a ayudar todo lo que publican. Y bueno, yo le mandé mensaje a Lilian y ella me contestó muy amablemente. Yo creo que ella no se acuerda definitivamente, pero son de esas personas que te ayudan en tus primeros meses del duelo y que no las olvidas. Y bueno, Lilian, me siento muy afortunada de verdad que estés ahora aquí con nosotros después de haber hecho este grupo después de tantos años, que ahora ya en octubre cumplimos 2 años del regreso a casa. Entonces, pues bueno, ha sido todo un proceso y de verdad te admiro mucho y te agradezco que estés aquí con nosotros después de todo este tiempo, porque tú fuiste de esas primeras personas que me ayudó y que te contestan y que son así como que muy humanas de verdad, porque pocas personas en Instagram, yo creo que muchas veces tienes hasta un representante que no eres tú mismo el que contesta, pero bueno, Lilian siempre está ahí, ¿no? Y eso se agradece. Voy a presentar aquí un poquito para quien no la conozca. A Lilian, bueno, es Lilian Medina, es licenciada en psicopedagogía con maestría en tanatología, ha sido docente por muchos años en diversos niveles educativos y ahora hace diplomados y cursos de tanatología. Uno de sus objetivos es juntar dos pasiones que son la educación y la tanatología al enseñar y ampliar el conocimiento con respecto a la muerte y cómo llevar un duelo es lo que la motiva cada día a seguir enseñando. También dando terapia individual, grupal, formando grupos y trabajando en páginas con contenido que pueda llegar a personas que sepan en el difícil proceso de una pérdida, que no están solos. Es la autora también del libro Sanando mi duelo y bueno, ha participado como experta en temas de tanatología en programas de radio y televisión. Bueno, pues Lilian, pues me siento de verdad muy contenta y muy agradecida de que estés aquí con nosotros. Y bueno, también Lilian nos va a contar la experiencia que ella vivió en su duelo sobre la muerte de su esposo, que es un tema también que me han pedido mucho que nos hables del duelo de parejas. Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo que estés aquí y adelante. Todo tuyo el micro. No, pues muchas gracias por la invitación, Ana. Yo encantada de estar aquí en este tipo de espacios, compartiendo un poco no solo de la experiencia propia, sino de la experiencia profesional. Como dices, aquí mi objetivo siempre ha sido pues tratar de apoyar a las personas. A lo mejor a veces no me acuerdo, porque pues si bien me llegan muchos mensajitos y trato de contestarlos todos y poder llegar pues a cada corazón o a cada situación, aunque sea con un mensaje, pues para mí eso ya es satisfactorio, ¿no? Ese es mi objetivo desde el día que yo diseñé y abrí la página, más que algo económico, porque pues realmente no es como lo que se obtiene de ahí, sino esta parte de estar, pues primero dando la información de tanatología y de lo del duelo y después pues compartiendo con todos ustedes y haciendo una comunidad así tan bonita como la tuya, de poder que sea un espacio de expresión para todos los que están pasando por este difícil proceso de duelo que, como bien les digo a muchos, para la mayoría puede ser el más difícil de nuestra vida, ¿no? Y el sabernos escuchados o el sabernos con personas que están pasando por lo mismo nos hace sentir acompañados. Así es, Lilian. Quisiera que nos dijeras, bueno, ¿cuál es tu página y también qué significa la licenciatura en pedagogía? Pedagogía, sí, es Pedagogía, parte sí. de todo lo que tiene que ver con psicología enfocado en la educación. A Ok. mí siempre me gustó mucho la educación, también mi mamá y muchas tías, o sea, traigo esa escuela, ¿no? De ser maestra, me gustó mucho, pero siempre también me llamó mucho la atención la psicología. Después, pues derivado de pérdidas que tuve desde los 15 años también y que al final yo a los 15 perdí a mi mamá y no tuve este acompañamiento profesional y me costó muchos años salir adelante. Al momento de irlo viviendo no te das cuenta, pero conforme vas creciendo, madurando y llegué después
de la segunda pérdida fuerte que tuve fue cuando fui a una tanatóloga que me ayudó a curar no solo la última pérdida, sino también la primera fuerte, que fue la de mi mamá y que cargué por tantos años sin darme cuenta. Fue cuando yo dije, bueno, a mí me gustaría poder trabajar en esto y por eso decidí estudiarlo. Y porque me di cuenta que realmente ayuda a veces un tanatólogo, este espacio de escucha, este espacio en el que podemos aclarar dudas, en el que podemos a lo mejor decir cosas que no podemos decir con la familia porque nos juzgan, porque nos dicen, no, ya pasó tanto tiempo, ya. Entonces, como siempre les he dicho, el duelo no tiene un tiempo. Todos tenemos el derecho de poder llorar a la persona que se nos adelantó o que partió, el tiempo que nosotros creamos necesario. Obviamente sí, también se recomienda ir tratando de encontrar un nuevo sentido de vida, pero respetando nuestro duelo en nuestro tiempo y en nuestro espacio y nuestro ritmo sobre todo. Claro, qué importante eso que dices, Lilian, porque sí, a veces es muy doloroso, ¿no? Que te estén apurando, que te estén diciendo que ya estás mal, que no es normal. Entonces, pues qué bueno que dejas claro eso. Y bueno, quisiera que nos contaras un poquito de tu historia, cómo fue tu última pérdida, como dices, cuando a veces cargamos duelos que no les damos importancia, cuando viene uno más fuerte que lo otro, bueno, y todos son fuertes en diferente manera, ¿verdad? Pero hay unos que te pegan más, ahí es donde despiertas todos los duelos que traes a veces dormidos. Y quisiera que nos contaras de tu experiencia y hace cuánto tiempo fue, cómo fue, todo Pues eso. ya fue hace más de 15 años que tuve esta última pérdida. Uno, como bien lo dices, piensa uno que ya sanó, que uno está bien. Llega esta nueva pérdida de manera inesperada, cuando tú crees que la vida, pues la tienes bien, no te das cuenta que todo se puede acabar en un minuto, de un momento para otro o de un mes para otro, y entonces cuando pasa, te das cuenta y por eso te das cuenta de que no hiciste muchas cosas, de que no dijiste muchas cosas o que pudiste cambiar muchas cosas y que traes muchas cosas del pasado, ¿no? Entonces, es cuando necesitas a veces ir a un profesional porque te sobrepasa la situación, por más que tú tratas de hacer o no sabes qué hacer porque no nos enseñan qué hacer cuando tenemos estas pérdidas tan significativas en nuestra vida, estas pérdidas que nos marcan, que definitivamente hay un antes y un después, y no sabemos cómo actuar, qué hacer, hacia dónde ir, nos sentimos realmente perdidos. Somos, siempre les pongo este ejemplo de que somos un barquito chiquito a la deriva en un mar que está en una tormenta terrible, y lo único que desea ese barquito pues es llegar a un puerto soleado y volver a estar tranquilo, ¿no? Y así estamos cuando estamos en duelo, luchando en esa tormenta hasta poder llegar a ese puerto y poder volvernos a sentir en paz. Pero el problema es cómo llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa paz? ¿Cómo podemos después de una muerte inesperada eh, de un compañero de vida, de qué hacemos con todos los planes que teníamos para el futuro? Y entonces es cuando nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue de mi vida? ¿No? Porque aparte, cuando perdemos a una pareja, no solo se pierde a la persona, se pierde también todos los roles que desempeñabas junto con esa persona como la esposa de, y no porque no seas tú independiente, pero es algo con lo que vas a la vida. Por ejemplo, si vas a una reunión, pues vas en pareja y el empezarte a enfrentar a la vida solo es diferente. Y entonces son cosas que cuesta trabajo ir enfrentando y irnos acostumbrando y sobre todo ir aceptando después de este tipo de pérdidas tan grandes. Sí, claro, así es. Y por ejemplo, ahí viste alguna diferencia en tu duelo, el de tu mamá y después el de tu esposo. Lo que pasa es de que sí se ve una diferencia porque los duelos dependen también de la etapa de la vida en la que uno vive y del vínculo, ¿no? Entonces, pues obviamente fue más grande cuando tienes otros planes de vida, cuando a lo mejor hay hijos y te tienes que quedar como madre soltera responsable de. Entonces cuesta muchísimo trabajo enfrentarte a la vida de esta manera. Muchas veces cuando se pierde una pareja, las personas, en el caso de la mujer, muchas veces adquieren ahora el rol de proveedores también. A lo mejor no lo tenían o no eran el proveedor más fuerte y entonces es de qué manera ahora yo pago todas las cosas. En muchos también de mis pacientes es, tengo miedo porque no sé ni cómo se pagaba la luz, ni dónde están los recibos, ni la renta, ni las colegiaturas. Y entonces es enfrentarnos al mundo, no solo ahora sin la pareja,
sino enfrentar al mundo con este nuevo tipo de obligaciones y responsabilidades. Y es decir, ¿lo voy a poder hacer bien? Sobre todo cuando hay hijos, también es, ¿voy a poder lograr educarlos bien? Porque yo, pues, diseñé mi vida y planeé mi vida para educarlos en pareja, en equipo. Y ahora tengo yo que hacerlo por mí misma y lo voy a lograr. Y entonces no solo es tristeza y enojo de la situación, sino un miedo terrible a lo que viene hacia el futuro. Claro, claro, ese miedo que dices, ¿no? De enfrentar sola y es diferente a cualquier otra pérdida en ese aspecto, ¿no? Porque a veces te sientes como que el responsable con lo que quedas, ¿no? Con los hijos, con lo demás, y a veces estás muy joven, entonces sin experiencia o sin trabajo, como dices, ¿no? Y bueno, en el tiempo del duelo, Lilian, hay que ¿tú qué piensas de eso? ¿Es un duelo que tienes que trabajar definitivamente, que tienes que meterte, que sentirlo? Porque a veces, muchas veces te dicen, bueno, el tiempo lo cura todo, o a veces, por ejemplo, en tu caso es como, bueno, encuentro otra pareja, ya se me olvida y ya pasa, me vuelvo a casar y ya esta persona ya no siente nada. Entonces, ahí, ¿cómo lo viviste o cómo es eso? Bueno, mira, por lo regular no hay un tiempo determinado para nosotros superar nuestro duelo. No, eso es algo que depende de cada uno. Justo lo que te decía, va a depender de la etapa de la vida, del vínculo, de cómo pasó el fallecimiento, de la independencia que teníamos o no nosotros con esa persona. Entonces, de si estábamos en una buena o mala relación, también eso va a depender mucho. De la etapa de la vida, de si somos jóvenes, de si somos adultos jóvenes, de si somos adultos mayores. También eso depende mucho del apoyo que tenemos de nuestra red social, también de nuestra economía, también. Todo eso es lo que va a influir en un duelo y sobre todo nuestra historia de vida. Nuestra historia de vida y nuestra personalidad, si somos resilientes, si tenemos duelos pasados, superados o no. Entonces, todo esto es lo que va a definir el tiempo en el que una persona se va a tardar en superar un duelo. Un duelo, bueno, es esta reacción natural que tenemos ante una pérdida. Por lo regular, pues son más fuertes estos duelos cuando es ante un fallecimiento. Entonces, cuando nosotros estamos ante esto, de manera natural, pues tenemos estas características como tristeza, enojo, ira, todo lo que ya seguramente ustedes conocen y han mencionado en sus pláticas de lo que son las características del duelo, pero en algún momento eso es lo que tenemos que dejar ir, esa tristeza, ese enojo, para nosotros poder continuar con nuestra vida, porque nosotros seguimos aquí, vivos, y no podemos también, si nos quedan 20 años de vida, vivir en ese sufrimiento. Y es lo que tenemos que lograr y poder acomodar el amor de nuestro ser querido en nuestro corazón, a ese ser querido en nuestro corazón, pero sí superarlo. ¿Cuál es el tiempo? Eso va a depender de cada persona. Hay personas que a los 6 meses ya los ves que están rehaciendo su vida con otra persona, pero eso no significa que tengan el duelo superado. A lo mejor lo que tienen es un miedo terrible a la soledad y entonces pues se juntan, pero van cargando todos esos sentimientos que de alguna manera tarde o temprano van a salir o en enfermedad o en reacciones. Por ejemplo, si ves por la calle gente que va malhumorada tocando el claxon, puede ser gente que trae este tipo de situaciones en su interior no resueltas. Ahora hay personas que al año ya se sienten más tranquilas, pero no están listas para rehacer su vida. Por lo regular, puede ser de 1 año a 2 años eh, que se puede tardar la gente como en empezar a socializar, en empezar a aceptar, a sentir menos dolor, porque el perder un compañero no solo es el compañero, es el cómplice, afecta en el aspecto sexual, en la intimidad, en muchas cosas. Son muchas las pérdidas al perder una pareja, ¿no? No solo es el padre y el compañero, es todo esto que conlleva. También trae pérdidas de lo familiar. Muchas veces se aleja uno de la familia, del cónyuge o esposo o esposa. Y es otra pérdida ahí que tiene uno, esta red familiar con la que uno a lo mejor consideraba o contaba uno y ya no está, o se alejan de nosotros por alguna razón, ¿no? También a veces perdemos algún estatus o alguna, lo económico y tenemos ya a lo mejor que trabajar más, o que cambiarnos de casa porque ya no nos alcanza para la que teníamos. Entonces conlleva muchísimos cambios esto. Entonces, por eso no hay como un tiempo determinado para que digamos,
que debe de ser así y ya, ¿no? Entonces, hay personas que al año ya se sienten bien y rehacen su vida. Hay personas que también van a decir, oye, pero ¿cómo es posible que tan pronto esté saliendo con otra persona? Y también es cuando debemos aprender esta parte de la tanatología de ser prudentes en lo que vamos a decirle a los demás. Pues ya sabrá esa persona si rehace o no su vida, ¿no? También, sabes que influye mucho las costumbres y las creencias. Hay lugares en donde todavía las viudas tienen que estar hasta 5 años solas y los hombres de 1 a 2 años. Y es muy mal visto si se juntan con alguien más antes. Entonces, todo eso es lo que va a influir en un duelo. Entonces, por eso se dice mucho, o lo mencionamos mucho en las páginas, que es a tu tiempo y a tu ritmo, porque cada persona es un individuo totalmente diferente y por lo mismo cada duelo es único. Claro, Lilian. Y una cosa que acabas de tocar, la familia política. Ahí, por ejemplo, he visto mucho como que hay muchas veces culpa de que te culpa la familia política, ¿no? Porque, pues, no sé, su hermano, su hijo murió. Entonces, ¿cómo se vive esa culpa en el duelo de una pareja? Porque yo pienso que sí es algo difícil, ¿no? Ya ni siquiera es dependiendo de la forma en que murió, porque a veces, pues sí, en el suicidio hay mucho de esto, pero también en una enfermedad, no, en tantas cosas que es así como que casi, ¿por qué no te diste cuenta, no? Sí, es que mira, siempre en la mayoría de los casos, sea de esposo, de hijo, de padres, siempre va a haber conflictos, sobre todo cuando esta parte de la enfermedad llega y se hace crónica, siempre va a estar, es que tú cuidaste más, es que yo di dinero pero no cuidaste, y siempre es una cosa de dimes y diretes, porque la verdad es que la persona que adquiere la responsabilidad de ser el cuidador primario, pues también conlleva en sí un duelo, no solo el duelo anticipado de ver a la persona pues que se está muriendo por su enfermedad, también puede dejar hasta el trabajo, alejarse de amistades y entonces trae un mundo de duelos al lado que muchas veces la familia alrededor no comprende. Y es muy fácil decir, oye, es que no lo cuidaste lo suficiente, es que si lo hubieras llevado, es que hubieras hecho. Y la persona hizo lo que estuvo a su alcance en ese momento con los recursos que tenía, tanto de conocimiento como económicos, ¿no? A veces va más allá de nosotros y a veces nos culpamos y decimos, es que yo le hubiera dado esta medicina o hubiera hecho, pero a veces debemos de entender que la enfermedad fue más allá de cualquier medicina o de cualquier tratamiento y tratar de ponernos en paz pensando en que hicimos lo que estaba a nuestro alcance, humanamente posible, ¿no? Porque también no somos doctores, en el caso de no ser doctores, y tener un familiar enfermo y decir, bueno, te cuidé con todo mi amor, te llevé lo más que pude, puse todos mis ahorros y quedarnos con eso para tratar de liberar esa culpa, porque aparte no nos sirve de nada estarnos diciendo, es que hubiera hecho, es que lo hubiera llevado, es que no hubiera o no lo hubiera llevado. ¿De qué nos sirve? ¿Podemos cambiar la situación? No. Y lo que hacemos es estarnos dañando en el presente. Entonces es mejor quedarnos con esta parte de lo que sí di y lo que sí hice, porque en ese momento yo era una persona diferente a la que soy ahora y tenía un conocimiento y una conciencia diferente a la que tengo hoy. Claro. Y esa culpa que siempre está, ¿no? Presente en todos los duelos. También Sí, hay casos que, bueno, muy duros y que también me ha tocado en el grupo que pierden a su esposo y a los, perdón, a los meses o al año pierden un hijo o pierden a alguien muy, muy cercano, ¿no? Ahí, ¿cómo verías tú un caso así? O sea, ¿es más difícil o quedas en el mismo dolor? ¿Cómo? lo que pasa es de que puede ser, por ejemplo, si la persona ya ha avanzado un poco en el proceso de duelo, digo, sigue sintiéndose muy triste, llorando, pero ya no con la misma intensidad que al principio, que ahí es donde vemos que hay como un progreso en el proceso de duelo. Y llega esta otra pérdida muy significativa, obviamente, pues va a dar pasos para atrás. ¿Por qué? Porque nos vuelve a abrir la herida, porque nos recuerda lo que ya vivimos, más lo que estamos viviendo ahora. Y entonces nos viene incluso este enojo de, bueno, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué dos familiares de a lo mejor de una manera muy, muy trágica? Porque hay familias que a veces en un año pierden dos personas muy importantes y de manera trágica, ¿no? Entonces, eh, sí, tiene que tratarse la persona
y a lo mejor no con un profesional específico, pero sí estar rodeado de personas que lo escuchen, que tengan esta apertura para no decirle, ay, ya deja de hablar de lo mismo, ¿no? Sino que de verdad le permitan expresarse las veces que sea necesario de su situación, de sus sentimientos, o buscar un grupo de ayuda, a lo mejor no en presencial, pero sí como este en el que hay pláticas, en el que uno pues puede ir aclarando dudas y teniendo un acompañamiento de personas que están pasando por lo mismo. Eso es muy importante. Ya si siente que le sobrepasa, es cuando sí es necesario buscar la atención profesional. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama duelo crónico o patológico, que es cuando una persona no puede superar por sí misma este proceso de duelo. Claro, la ayuda especializada pues siempre es buena en un duelo, ¿no? Definitivamente hay cosas que a veces no podemos solos y sí la ayuda profesional pues te hace, te da un gran levantón, ¿no? O sea, realmente a veces empiezas a ver la vida de otra manera porque a veces solos es, cuando son duelos así, ¿no? Por ejemplo, dos duelos en un mismo año, a veces sí es bastante difícil y uno, yo siempre digo, ¿no? Está una línea de volverte loco o levantarte y seguir de pie, o sea, no hay punto medio en un duelo, ¿no? Así tan doloroso. Entonces, yo creo que siempre hay que estar atentos a eso que, no, que sentimos y cómo estamos llevando, ¿no? Una pérdida así. Sí, También, y también es importante el aceptar que necesitamos ayuda, y no solo del profesional, sino con nuestros seres queridos, nuestros familiares, porque también culturalmente tenemos esto de, es que tengo que ser fuerte por los demás. Sí, pero si eres fuerte, aparentas que estás fuerte por los demás porque no estás bien, entonces lo único que estás haciendo es estar guardando y guardando y guardando y un día vas a explotar como una olla express. Y yo siempre les digo, para tú poder dar bienestar a tus hijos, a los que te rodean, tú necesitas estar bien. ¿Y cómo es? Pues sanando esta parte del duelo. ¿Cómo? Pues platicándolo, llorando, escribiendo, cantando, yendo a grupos de duelo, haciendo alguna actividad que me traiga placer. O sea, que realmente sea para mi disfrute y no sentirme culpable por empezar a hacer ese tipo de cosas. claro, muy importante eso que dices, Lilian. Y otra Ujú. cosa, Lilian, por ejemplo, cuando no se te facilita el llorar, el sacar tus emociones, el hablar, como dices tú, porque yo sí pienso que el hablar de lo que viviste, de la situación que estás pasando, de ese dolor, te sana, ¿no? Sobre todo por eso yo pienso que estos grupos de acompañamiento ayudan, porque a veces hablas, sacas y sabes que te entienden lo que estás viviendo, porque si a veces lo expresas con la familia, con un amigo que no lo ha vivido, pues no te va a entender. Y a veces es donde hay conflictos, ¿no? Hay de que me hizo sentir mal, no le importé o cosas así. Pero yo pienso que es importancia de hablar, pero cuando no puedes, ¿qué se hace cuando no puedes llorar? Cuando te es muy difícil hablar, expresarte, escribirlo. ¿Qué se hace en esos casos? Mira, si no puedes llorar ni platicarlo porque no hay quien te escuche, entonces escríbelo. ¿Sabes por qué escribir? Es muy terapéutico porque plasmas realmente lo que tú sientes. No te juzga nadie porque solo eres tú y el papel en donde estás plasmando tu sentimiento. Y puedes escribirle tanto a tu ser querido, cosas que te faltaron decirle, o que lo extrañas, o que porque se fue, porque a veces estamos enojados. A veces nuestro dolor es tan grande que decimos, es que ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Y la persona no se quería ir, pero es parte del mismo duelo y con el tiempo lo vamos comprendiendo, ¿no? Que la persona no se fue a propósito, digo, a menos que sean casos de suicidio y también eso se tiene que trabajar. Pero bueno, de la pregunta que me haces es, escribir es muy sano y si no podemos llorar, gritar, podemos algún día hacer un tipo de catarsis, aventar cojines, podemos salir a caminar en la naturaleza, conectarnos, abrazar un árbol. Todas las cosas que llenen nuestro espíritu son las que nos van a ayudar, porque hay personas que no lloran y que así son y que les cuesta mucho trabajo, pero tienen que buscar esta parte de conectar con ellos mismos, con el ser querido, a lo mejor con el ser supremo, dependiendo las creencias, con la vida misma, ¿no? Para poder estar en paz y encontrar, pues, esta paz interior, que es la que más necesitamos cuando estamos en un proceso de duelo.
Claro, claro que sí. Y Lilian, y por ejemplo, en caso de que sea un niño que perdió a su mamá, a su papá, ahí cómo enfrentas eso que no sepa, o sea, que no sabe llorar, que no sabe sacar sus emociones, pero tampoco lo va a poder escribir, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, en el caso de un niño que pierde algo así, ¿no? Que es tan apegado a una mamá, por ejemplo, a un papá, ¿qué se hace en esos casos cuando el niño no puede sacar? Pues mira, lo puedes llevar a algún tipo de terapia para que lo trabajen ahí, o tú como mamá hablar con el profesional. Primero, como mamá, pues tenemos que estar muy pendientes. Conocemos a nuestros pequeños. Por ejemplo, si el que falleció es el papá o viceversa, o la abuelita es la que se queda. Eh, Primero decir en la escuela cómo es el niño para que, si lo conocen ya las maestras, cualquier foquito rojo, cambio que vean en su conducta, no lo hagan saber. Porque a lo mejor no lo saca platicando, llorando, pero lo va a sacar a través de malas conductas, de cambios de hábito, como ya no querer comer, o comer mucho, o ya no dormir, o dormir mucho, mojar la cama, hacer berrinches cuando era un niño muy tranquilo. O sea, cambios de conducta radicales en un niño, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes tanto en la escuela como nosotros para saber qué hacer. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, oye, vamos a hacerle un dibujo a tu mamá al cielo, por ejemplo, ¿no? Porque el niño, y mi mamá, porque hay niños que todavía hay cierta edad que todavía no tienen la conciencia de que la muerte es irreversible. Y por más que le digan que está en el cielo, que no va a volver, llegan a preguntar, ¿y mi mamá cuándo viene? Porque así son los chiquitos. Entonces, vamos a hacerle una cartita para que poco a poco, conforme pase el tiempo, él lo vaya comprendiendo y que de alguna manera puede tener comunicación. Aquí en México, pues tenemos, o la mayoría de la gente tiene esta parte de que está en el cielo, o de que es una estrella, entonces, o que lo acompaña, de alguna manera lo cuida, ¿no? Entonces, es esto de, haz un dibujo de cómo recuerdas a tu mamá para que la mantenga presente. Y ahí mismo cuando hace el dibujo, oye, ¿y la extrañas? Para tratar de que el niño exprese sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Sorprendentemente, los niños manejan el duelo a veces mejor que los adultos porque no están llenos de toda esta historia de vida, de prejuicios, no sienten este miedo tan grande, a lo mejor esta ansiedad que sentimos los adultos porque somos más conscientes, ¿no? Y los niños a veces van el día a día. Sí sienten tristeza, no es minimizar, pero para nada el duelo, pero los niños son menos complicados que lo que somos los adultos. Y a veces los niños nos pueden llegar a sorprender y es más el miedo que tenemos los adultos por cómo vive el duelo el niño o cómo decirle, que el niño a veces ya hasta se dio cuenta, ¿no? Si había un familiar enfermo, o si ya no ve a alguien, o escuchan y son muy intuitivos. Entonces, por eso también es recomendable no ocultarles las cosas, obviamente hablarles conforme a su edad, pero los niños son muy intuitivos y a veces el no decirles los puede hacer sentir peor o crear más dudas en ellos, que a la larga puede hacer que se compliquen más su sentimiento, a que, bueno, si estás muy triste, cuando quieras llora, cuando quieras platica, cuando quieras vamos al panteón si es que lo llevan, o cuando quieras podemos hablar con la foto de tu mamá. No sé, es que eso ya depende también de cómo lo maneje cada familia. Pero estas son como las recomendaciones para que el niño pueda expresar, darle esta apertura y el niño en algún momento podrá decir, extraño a mi mamá, pero a lo mejor no lo dice llorando como lo decimos los adultos y ya le damos apertura. O otro día sí puede decir, es que estoy triste y se pone a llorar. Son también muy cambiantes, depende de cada niño, pero sí es estar sobre todo muy pendientes y darles esta apertura de que en cuanto ellos estén listos para platicarlo o llorarlo, estar ahí para ellos, porque también no enseñarles esto de no llores, no llores, ¿no? O sea, sí, sí llora. Y también muchas veces el error que cometemos, porque así nos enseñaron, es no lloro enfrente del niño. ¿Por qué no? El niño tiene que aprender que llorar es parte de estos procesos, para que él cuando sea un adulto también llore cuando tenga sus procesos. Porque Claro. confundimos, es que me tengo que hacerla fuerte, pero es que ser fuerte no es sinónimo de no llorar, es muy diferente. De hecho, todas las personas que están en un duelo y se levantan cada día y siguen, ya demuestran su fortaleza de continuar adelante. Ahí se ve más la fortaleza que al no llorar, yo creo. Claro, claro, y eso, ¿no? Que tenemos la tristeza como, como algo malo, como que no te vean triste, como, entonces esa educación, pues yo creo que hay que cortarla, sobre todo en los niños, ¿no? De decir,
se vale que veas a tu mamá triste o a tu papá triste o tú estar triste si Ujú. murió uno de tus padres, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. La película de Intensamente me encanta porque maneja muy bien ese lado de la emoción, ¿verdad? De la tristeza para los niños. Y justo ahorita que mencionas películas, también podemos trabajarlo con ellos en casa, no sé, con las películas y estas de Disney que son como muy comerciales para todos, que las niñas los han visto, porque los niños con esas películas ya tienen idea de lo que es la muerte, de que se va. En el Rey León, por ejemplo, pues que se muere el papá y luego le habla, este tipo de cosas, con eso podemos pues ayudar a los niños también, comunicarles, expresarles o enseñarles parte de esto de la vida y la muerte con este tipo de recursos que están a la mano para todos y que son muy útiles en los procesos de duelo para los chiquitos. Claro. Mira, Liliana, aquí ya hay preguntas. Te están preguntando, Lisbeth, dice, ¿es conveniente decirles que su ser amado está en el cielo? He escuchado que no se les debe decir esto. ¿De qué otra forma podemos manejar esta parte? Explicarle dónde están las personas que hemos perdido. Gracias. Lo que pasa es justo lo que les mencionaba, va a depender de las creencias. O sea, si nosotros hablamos de Dios y que cuando alguien se muere en la religión nos dice que se va a un paraíso, pues entonces no tendría nada de malo. No hay ni bueno ni malo. Lo que sí, por ejemplo, está mal es decirles, Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque entonces el niño se confunde y dice, ¿por qué Dios se llevó a mi papá y me provoca este dolor, ¿no? Si tiene un poquito, si es un poquito más grande. Entonces, más bien es como cuidadito con algunos detalles. ¿Que Dios es malo? Porque se lo llevó, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es como con las que hay que tener cuidado. Podemos decirles que pues falleció si es un niño más grande, porque pues lo ven en la escuela, lo ven en las películas. De hecho, ahora hay películas que son pues muy sangrientas y esto y ven qué es la muerte, ¿no? Entonces saben lo que es morir y entonces se le puede explicar. A lo mejor lo que no es explicarle los detalles, ¿no? Y a dónde va, bueno, eso depende de cada familia y de cada religión y costumbre, de Doc- cómo se le va a manejar, porque pues si lo manejan religiosamente, pues no tendría por qué estar mal, porque así lo viven y así ha sido por siglos hablar así, ¿no? A otras personas yo he escuchado que le dicen, es que está en una estrella, ¿no? Y desde ahí te cuida. Bueno, es muy respetable, muy respetable. Claro, una vez algo así comentaron de que en un terremoto, por ejemplo, en México, que muchos niños se quedaron huérfanos, perdieron a sus papás. Entonces, cuando ellos les hablaban de que pues estaban en un lugar hermoso, en un paraíso, ¿no? En el cielo y así, los niños empezaban a decir, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero estar con mi mamá, yo quiero estar con mi papá. Entonces, como que en un lapso de, no sé, que no sé qué tanto tiempo, pero sucedieron varios suicidios en las familias, pues, ¿no? Por esa causa. Entonces, por eso a veces no, No eh, lo ven correcto. claro, o sea, no hay que decirles como que están en un lugar maravilloso, porque a veces un niño pues idealiza y dice, yo también quiero estar ahí, ¿no? Yo Sí, no ¿no? quiero O sufrir. explicarles que es un ciclo de vida y que no depende de uno, sino de la misma vida, el decidir en qué momento cada persona termina su ciclo vital. A lo Claro, mejor sí es lo que vamos a ocupar, porque mucha gente está muy arraigada a sus creencias. Y entonces, si llego yo como tanatóloga y le digo, no, no le diga, me va a decir, no, pues yo es que así es, porque así lo cree el adulto y es lo que le va a transmitir al niño. Entonces, a lo mejor lo que hay que enseñar es especificar, dependiendo de lo que les digamos, para que el niño tenga claro que es un ciclo de vida y que no depende de él, sino de la vida misma o de Dios o de un ser supremo o de la naturaleza o dependiendo de cómo pensamos cada familia. claro. Aquí te están preguntando también, dice Karina, tengo un adolescente varón que ha cambiado, está muy furioso, molesto, ofensivo, callado, pero no sé si es por el duelo de 2 años de mi esposo o es su cambio en la adolescencia a la edad adulta. Tiene 17 años, que si le aconsejas algo. Pues yo, primero, si el niño era muy, muy tranquilo, si no lloró su duelo, puede ser que sí se ha derivado de eso conjuntado con que es un adolescente. Y entonces, de por sí los adolescentes tienen estos cambios. Y si en esta etapa de la vida tuvo una pérdida tan significativa, entonces yo creo que es parte de los dos y se debe de trabajar con el muchacho, que saque que exprese todos sus sentimientos
para que pueda liberarse y pues ya nada más batallar con la parte de que los adolescentes pues sí están en esta parte de medir los límites y son retadores, ¿no? Pero imagínatelo así y todavía con el sentimiento de enojo porque no está su papá o de que lo extraña y no lo ha expresado, pues es muy fuerte. Y aparte que a veces, si los adultos no sabemos qué hacer con todo esto, imagínate un niño o un adolescente, no sabe qué hacer con todo ese sentimiento. Claro, claro, es muy, muy duro, definitivamente. Yo siempre digo que el duelo, ¿no? De los hijos, de los hermanos también, que pierden un hermano, que pierden es muy difícil también. A veces uno no lo ve o lo minimiza, pero realmente ellos también están en un gran dolor y es muy difícil un adolescente y un niño expresarlo, ¿no? Como acabas de decir, Y a porque no veces, saben. sí, a veces de la niñez pueden ver una cosa de la muerte y pasan a la adolescencia y empiezan a ver otra realidad, ¿no? Y empiezan a pensar como un adulto. Entonces, eso es el gran problema, ¿no? Que a veces como niño piensas algo y de repente te cambia ese cerebro en la adolescencia y tienes otro concepto de la muerte. No, y aparte también, ¿qué tanto trae ese joven, que, bueno, que ahora es un joven, de por qué no me dijeron, qué tantas cosas trae a veces de enojo hasta con los padres, porque ven la situación de diferente manera? ¿Por qué no me dijeron? ¿No? Si yo ya lo entendía, pero bueno, uno hace lo que cree correcto en ese momento, porque mira, es como todo en el duelo, no hay ni bien ni mal, son dependiendo de la situación, de los tiempos, de las costumbres, ¿no? Entonces, es lo que, como uno lo maneja, porque es como me lo enseñaron a mí. Por eso es importante que ahorita compartamos tanto esto de la tanatología, de expresar, de educar, de qué decir y qué no decir, para crear esta nueva generación y vayan sufriendo menos de lo que sufre nuestra generación, porque nos enseñaron diferente a ver la muerte, o no nos enseñaron realmente que a pesar de que es lo más seguro de la vida, no nos enseñaron a enfrentarla. Incluso nosotros como mexicanos que en todo el mundo nos ven como que vemos la muerte muy alegre, muy colorida, cuando realmente llega la muerte a nuestros hogares, es algo muy difícil de superar. Claro, claro, sí, definitivamente no te enseñan ni siquiera a hablar de la muerte, ¿no? Si hablas de la muerte, casi, casi me acuerdo que es toca madera, ¿no? No te va a pasar o no, no se te va a contagiar, ¿no? Casi, casi. Aquí te están diciendo también, mi esposo falleció de un paro cardíaco fulminante en un paseo familiar. Nuestro hijo de 10 años lo siento que se está tomando el rol de papá, que está muy preocupado por la mamá. Sí, y sabes que muchas veces, hablando de qué decir y qué no decir, hay familiares que llegan con los niños así y les dicen, ahora tú eres el hombre de la casa, tienes que cuidar a tu mamá y a tus hermanitos. Y no sabes la carga que eso puede implicar para ese niño. Claro. Puede llegar a ser muy... Y los mismos niños a veces son tan nobles que también dicen, es que yo no voy a llorar delante de mi mamá porque ya la veo muy triste y yo ya no quiero preocuparla más. También ellos pueden llegar a ser muy empáticos y entonces se van guardando todas las cosas o ellos realmente dicen, yo tengo que ser fuerte por esta cultura que tenemos, justamente de que otros familiares les dicen, obviamente se los dicen no con mala intención, porque es nuestra cultura, es lo que decía, lo repito, tenemos que reeducarnos en esta cultura de la vida y de la muerte y de la tanatología, ¿no? Precisamente para poder vivir mejor todos estos procesos que siempre, a pesar del conocimiento, van a ser dolorosos, ¿no? Pero entonces aquí es platicar con el niño y justo lo que decíamos, ¿no? Le extrañas a tu papá, darle esta apertura para que en el momento en que él quiera expresarse, y ¿sabes qué? Vamos a salir adelante, yo puedo, tú no te preocupes. Sí estoy triste, sí extraño a tu papá, pero juntos vamos a salir adelante. Tú déjamelo a mí porque tú tienes que disfrutar pues tu infancia. Hacerles claro eso también para que el niño no cargue con esta responsabilidad en su interior, porque sí me ha tocado que llegan pacientes y me dicen eso, es que mi familiar le dijo esto y desde entonces cambió el niño porque va con esa carga. Entonces, cuidemos lo que les decimos y hablemos nosotras como mamás si falleció nuestro esposo y vemos que nuestro hijo ha tenido este cambio, en esta parte, darle esa seguridad de que al final va a estar bien. Lo más importante en el duelo de un niño es darle seguridad de que a pesar de la pérdida, ellos van a estar bien.
Eso es sumamente importante. Claro que sí, así es, Lilian. Te están diciendo también otra pregunta. Dice, mi hija trascendió a los 16 años, tengo otra hija de 12 años, pero veo que mi hija no llevó su duelo porque casi no lloró. Mi hija después eran muy unidas, sí peleaban como cualquier hermano, solo de mí estaba pendiente de que no me pasara nada, pero yo siento que no llevó su duelo. Sí, puede ser que es justo lo que mencionábamos, ¿no? Que los Ujú, mismos hijos también traen esto de, no voy a preocupar más a mi mamá, pero ahí tendríamos que estar pendientes de cómo actúa esta señorita, ¿no? Cómo, si va enojada por la vida, si va bien, porque mira, muchas veces hay personas que son muy objetivas y que pues ven la vida como lo que es la vida, tenemos un ciclo de vida, la muerte, y les duele por un tiempo, pero salen mucho más adelante por la perspectiva que tienen, por ser objetivos. Habemos otras personas que somos muy sentimentales, muy emocionales y nos cuesta mucho trabajo, por eso estos procesos de duelo. Entonces, no significa que porque no lo lloraron por largo tiempo, no hayan elaborado el duelo. Como decimos, todos lo pasamos diferente. Pero aquí lo importante sería ver y estar pendiente de los cambios en conducta de esta muchachita para ver ahí que no lo expresa, pero estoy viendo con sus conductas que no está bien. Así es como nosotros, como adultos, podemos darnos cuenta de qué tan bien o qué tan mal está un niño o un adolescente en su conducta, porque como les mencionaba, de alguna manera lo tenemos que sacar y ellos lo sacan a través de conductas, de eventos, conductas regresivas, conductas en hábitos alimenticios, de dormir y esto, o sea, si era una niña muy sociable y ahora es retraída, bueno, ahí hay algo. claro, así es. Uh Bueno, -huh. no sé si alguien más quiera tener una pregunta, pueden abrir micros, preguntar. Aprovechen aquí a Lilian que cualquier duda que tengan sobre duelo puede, puedes, puedes decirnos, ¿no, Lilian? A ver, yo tengo una pregunta sobre, por ejemplo, bueno, aquí está Karina. A ver, Karina, quita tu micro y Sí, ahí está. Si puedes quitar la cámara, sí. ahí estás. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Mi sobrino falleció por suicidio y quedó uno de sus hermanos pues con vida, pero él está muy metido ya en las drogas y yo soy la tía, pero yo no casi no puedo ayudarlo porque siento que la que debe de ayudarle más es la mamá, pero mi hermana, pero no, ya él ya hace lo que quiere, se va a la hora que quiere, trabaja donde quiere, ella es solo, se hace de comer, si comes, come en la calle, o sea, ya está muy separada de su mamá, pero yo como tía, yo no puedo hacer nada. Entonces eso es algo que como yo tía, esa es mi pregunta, ¿cómo podría yo ayudarlo o cómo podría yo ayudar a mi hermana? Y aparte que ellos pues no quieren ayuda y es doloroso para uno como la familia. Claro, claro que es doloroso y más porque pues fue una situación de suicidio, que siempre el suicidio va a dejar pues sentimientos más intensos, ¿no? Porque queda mucho enojo, muchas dudas. Aquí como familiares lo que podemos hacer es platicar con ellos, a lo mejor con el sobrino, pues tratar de llevarlo a un lugar en donde le den el apoyo, ya no solo para el duelo, también para la adicción, que ya una trajo a la otra, a lo mejor, ¿no? Esto lo llevó, si no consumía sustancias, lo llevó a consumir la situación tan dolorosa y que no supo cómo enfrentarlo y que el duelo a lo mejor de su hermana es tan grande que no le ha permitido pues ver la situación en la que se encuentra su hijo que le sobrevive. Lo que podemos hacer es eso, o sea, hablar con ellos, intentar llevarlos a la ayuda, pero hay personas que a veces no se van a dejar ayudar. Y por más que queramos, pues también tenemos un límite porque podemos llevarlos a la fuerza, a la rehabilitación y se van a escapar o van a salir y se van a volver a drogar. Usted haga lo que esté en sus manos, que es pues hablar, a lo mejor conseguirle un grupo de duelo, el grupo de ayuda para el consumo de sustancias y hasta ahí, o sea, y llevarlo, o sea, las primeras veces a lo mejor llevarlo como tía, te quiero, lo voy a hacer, pero si él no quiere también, ¿qué se puede hacer? ¿Podemos obligar a alguien?
No, nos duele, claro que nos duele y debemos de hacer lo que está en nuestras manos, pero también a veces va más allá y a veces depende hasta que la persona lo decida. Podemos llevar a una persona adicta al mejor lugar contra adicciones y la persona va a salir y se va a drogar. Y cuando una persona decide por sí misma dejar las drogas, no necesita ni ir a ningún lado. Entonces, lo primero es sí que les lleven a algún lugar en donde hablen este dolor tan grande que traen. Y al ir también trabajando esto, seguramente pues van a ir disminuyendo este tipo de conflictos y a lo mejor que ellos se puedan unir porque cada uno está viviendo su soledad, su duelo, su dolor tan grande que tienen, en lugar de unirse y sentirse pues acompañados, ¿no? Porque dicen que el duelo acompañado se hace menos doloroso. Entonces podría ser eso, intentar ayudar hasta donde está a su alcance. Así es. Gracias, Lilian. Gracias, Karina. Bueno, aquí también te están preguntando, dice Sandra, nuestro hijo se fue de un momento a otro y no nos despedimos de él. ¿Qué nos aconsejas? Yo recomiendo ahí hacer una carta en la que expresemos todos estos sentimientos o palabras que nos faltó decir, ¿no? Deseo que estés, donde estés bien, o me faltó decirte 1000 veces más que te amo, todo lo que traemos aquí, y pues llevar esa carta a lo mejor al panteón o al nicho, o a lo mejor hacer un tipo de reunión y todos leer esa carta de cada uno en honor a esta persona y dejarlo ir en paz, ¿no? Y quedarnos nosotros en paz ya liberados de todo esto que nos faltó decirles, porque pues y en realidad pues no decir adiós, sino hasta luego, ¿no? Porque todos tenemos, o la mayoría, la esperanza de algún día volvernos a reunir con ellos, de alguna u otra manera. Claro, así es lo más importante. Aquí también te están preguntando, por ahí dicen que un varón reanuda más fácilmente su vida en pareja que una mujer. ¿Por qué sería esto? Lo que pasa es que, bueno, comentan que los hombres les cuesta más trabajo estar solos que a las mujeres. Son más dependientes. A las mujeres, a pesar de que sentimos mucho miedo o que incluso podríamos haber estado siendo dependientes de nuestro esposo en lo económico, el momento de enfrentarnos a la situación, salimos adelante como sea, con el motor, si hay hijos también, y podemos estar más tiempo por eso sin una pareja, porque también a veces las mujeres somos más emocionales y pues extrañamos por más tiempo a lo mejor a nuestra pareja. Pero sí, yo he oído muchas veces a psicólogos y esto que es porque a los hombres les cuesta más trabajo estar solos que a las mujeres. Sí, yo también. Siempre Ujú. dicen eso, ¿no? Que un viudo no dura ni un año viudo. Ajá, y hay mujeres que duran, pues a lo mejor ya toda la vida viudas, sí saliendo con parejas, teniendo un compañero a lo mejor cada quien en su casa, porque rehacer la vida después de la viudez no significa casarse. Puede uno rehacer la vida de muchas maneras. Rehacer la vida es volverse a sentir pleno, ¿no? Puede ser con una pareja o uno solo haciendo lo que nos llena nuevamente. Puede ser estudiando, sacando a los hijos adelante, haciendo una página para dar información, porque todas son esas cosas que nos llenan espiritualmente, llenan nuestro espíritu. Y eso es lo importante en un duelo. Claro, claro, lo que te haga sentir bien. Yo siempre les digo, nada es bueno, nada es malo, solamente haz lo que te ayude, lo que te haga sentir bien. Igual cuando a veces quieren trabajar o quieren hacer algo y dicen, es que no encuentro, ¿no? ¿Qué hacer? Algo que te haga sentir bien es muy importante y ocuparse porque a veces también el tanto tiempo sin hacer nada, caes, ¿no? Caes más fácilmente en todo eso. Yo siempre digo, practiquen, hagan ejercicio, meditación, mover el cuerpo, porque sí, a veces es, pues es muy duro, Lilian, ¿no? El proceso de un duelo es realmente devastador y yo creo que la primera pregunta que tenemos todos cuando estamos viviendo algo así es, ¿cuándo se va a terminar este dolor, no? ¿Cuándo? Sí, a mí me hacen mucho esa pregunta. O también es, ¿y si se acaba? ¿Si se Mm. acaba este dolor? Y no es que se acabe el dolor, o sea, sí va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo conforme nosotros vamos encontrando motivos para continuar adelante. Y hay que dejar claro que no significa dejar a un lado a ese ser querido, ¿no? O sea, es mantenerlo presente con lo que hacemos con amor cada día, a lo mejor a modo de honrarlo también, pero ya sin el dolor. Ese es el objetivo que yo siempre les digo en el duelo. Y como tú comentas, también yo siempre les recomiendo que intenten hacer cosas que les hagan sentir bien. Y es prueba y error en el duelo.
intento algo y no, esto no me gustó, no me hizo sentir bien, no me ayuda, bueno, intento otra cosa, hasta que llegue yo al lugar en el que me encuentro satisfecho o en el que me empiezo a sentir integrado también, porque a veces no solo es la actividad, sino es buscar el lugar en donde me siento integrado nuevamente, porque es lo que nos pasa cuando perdemos a un ser amado o a una pareja. Es, ya no me siento parte de nada, porque a lo que yo me sentí integrado ya no está. Y Claro. entonces sí, aunque esté la familia y aunque esté todo, yo ya no lo vivo así y eso es lo que importa, ¿no? En ese momento. Y es cómo logro, entonces hay que intentar, intentar, intentar hasta poderlo lograr. Yo sé que al principio es difícil y que no queremos a veces hacer nada y que el poder intentar o siquiera pararnos y bañarnos ya es un logro. Pero conforme pasa el tiempo es lo recomendable para no quedarnos anclados tanto en ese dolor tan inmenso. Claro, como tú dices, ¿no? El simplemente levantarte día a día es un gran esfuerzo y tenemos que verlo como tal, ¿no? No ser tan duros con nosotros mismos. Claro, Eh, nosotros somos los primeros que debemos tenernos esa paciencia y el aceptar, estoy pasando el peor momento de mi vida. Hoy me bañé, hoy me cambié, me aplaudo por eso. A lo mejor en una semana logro hacer otra pequeña acción y así ir aplaudiendo todos los logros que tengamos, porque solo nosotros sabemos el trabajo que nos está costando hacer. así es, Lilian. Bueno, aquí te están dando las gracias, que está muy interesante todo. Su esposo partió en el aniversario ya hace 2 años y apenas voy retomando todas mis actividades. Mi pregunta es normal, seguir sintiéndolo en todo momento, solo me falta verlo físicamente porque lo siento y siguen los sueños y señales. Qué importante es Y, eso, ¿no? y es que, pues, alguien tan importante en nuestra vida con quien convivimos a lo mejor décadas, o sea, no solo años, sino décadas, ¿cómo dejar de sentir su presencia o dejar de hablar con ellos de repente? Porque a veces hasta hablamos con ellos y yo creo que si eso nos hace bien, ¿por qué no hacerlo? A otras personas les siguen mandando mensajes como antes. ¿Por qué? Porque de un día para otro es imposible dejar de hacerlo, Así ¿no? es, claro, claro. También te están preguntando, dice, ¿existe alguna técnica para despojarnos de la culpa de lo que creemos que pudimos hacer todo mucho más de lo que se hizo en el caso del suicidio de un hijo? Sí, sí existe. Existe esta parte de la reconstrucción cognitiva que es tratar de cambiar nuestros pensamientos, estos pensamientos que nos atacan constantemente cuando estamos en este tipo de situaciones, por pensamientos de lo que sí hicimos bien. Cuesta mucho trabajo y es primero pues concientizar lo que estamos pensando, porque a veces no nos damos cuenta y ya estamos llorando porque nos estamos lastimando y lastimando constantemente, porque es algo que es muy difícil dejarlo de hacer. Es intentar entonces cambiar el pensamiento negativo por algo que sí hicimos e irnos tratando de convencer a nosotros mismos de que la decisión de alguien que comete suicidio es solo pues de ellos y que a lo mejor hubiéramos podido hacer lo que fuera, ellos no iban a cambiar su decisión. Es algo que tenemos que entender de las personas que cometen suicidio y que no los hacen malos y que pues es algo que así lo decidieron y que sí nos causa mucho dolor, pero hay que tratar de buscar con el tiempo la paz con ese ser y pues tratar de seguir adelante. Y si nos sobrepasa, porque como les dije hace ratito, en el duelo, en el suicidio, puede ser sentimientos más intensos que en otro tipo de duelos y más de un hijo. Entonces, busquen un terapeuta. Si de verdad sienten que les sobrepasa, busquen ayuda de un tanatólogo, de verdad merecen volver a estar en paz y vivir sin culpa, porque piensen en todo lo que hicieron desde un día antes del suicidio al día que nació y quédense con eso. Claro, claro, así es muy difícil. En mi caso así es, de mi hijo se suicidó y es la culpa, pues definitivamente es algo que aunque no llega luego, luego, a veces llega inmediatamente, pero siempre llega, ¿no? Y sobre todo en los duelos de hijos, yo creo que siempre llega la culpa, más cuando es por suicidio, es el sentirte como padre que tú podías haber controlado todo, que tú podías haber ayudado, que tú podías haber hecho más. Y yo creo que eso es algo sumamente difícil en un duelo porque siempre te van a venir esos pensamientos, ¿no? De que es que si hubieras hecho esto, a lo mejor estuviera aquí. Pero como dices tú, Lilian, es algo
tan importante el respetar su decisión. Yo recuerdo que así me lo dijeron una persona que había pasado lo mismo y me dijo, es que lo primero que tienes que hacer es respetar su decisión. Fue su decisión. Entonces, ahí, hijuela, ¿no? O sea, qué duro, porque a veces, pues, ¿cómo dices, no? Como madre, yo no respeto esa decisión, pero bueno, es una de las cosas que empiezas a ir sanando. Lo que pasa es de que también un suicida piensa muy diferente de una persona que no está pensando en el suicidio. Ellos pueden decir, es que yo realmente estoy sufriendo porque así lo viven, ¿eh? Así lo sienten, es su realidad. ¿Y cómo es posible que no entiendan? Y los egoístas son ellos porque no me entienden. Y entonces es algo que no podemos llegar a un consenso con ellos por lo que están sintiendo y viviendo. ¿Por qué? Es algo que no podemos explicarnos como el por qué alguien tuvo un accidente, por qué alguien le dio cáncer, pero tenemos que al final aceptarlo y tratar de estar lo más en paz posible. ¿Que tarda uno mucho tiempo? Claro. ¿Que duele mucho? Sí. Es un proceso muy largo, sobre todo con un suicidio de un hijo, porque de por sí la muerte de un hijo, pues es de las más difíciles de superar porque es algo antinatural. Nos podemos preparar para la de un padre, de una madre, y no que duela menos, pero podemos como entenderlo, es la ley de la vida, pero no de un hijo, y menos así, ¿no? Y podemos decir, es que le dimos todo. Y sí, a lo mejor ustedes le dieron todo, pero no sabemos qué había en su interior, ¿no? Y por qué tomaron esa decisión y tratar de estar lo más en paz. Y yo sí recomiendo que si sienten demasiada intensidad por mucho tiempo, busquen ayuda profesional, porque entonces si no puede derivar en un duelo patológico. Y entonces ahí tardas más tiempo y pues va a ser más difícil. Claro, y sobre todo para vivir en paz, ¿no? Porque yo siento que ya es mucho dolor lo que vivimos como para todavía seguirle sumando más dolor al duelo con culpas, con los hubiera. Entonces, eso que dices, pues sí, y si no podemos nosotros solos, hay que buscar ayuda. Siempre la ayuda es buena. Aquí Sí. también te están preguntando, dice, mi hijo lo asaltaron y le dispararon. Al mes la familia me dejó sola, me separé de mi esposo y mi familia. Creo que si están a mi lado, les voy a pegar la mala suerte, que así lo ve. Sí, no, ¿Cómo? yo creo que ahí también es trabajar esta parte de que, pues, lamentablemente hay temporadas en la vida que pueden sucedernos cosas muy lamentables y buscar esta ayuda para no sentir que eres tú, no eres tú eres un ser humano, mereces volver a ser feliz, mereces ser amada, mereces estar rodeada de amor. Más bien es que tú lo comprendas y que permitas que la gente esté cerca de ti porque mereces recibir ese apoyo de los demás. No eres tú. Claro, así es. Aquí te preguntan cómo debe sentirse una persona que trabajó asertivamente su duelo. No es necesariamente porque aceptó una nueva relación. eh, bueno, una persona que ya trabajó su duelo, que está sanando lo que es, lo que vendría siendo lo normal, pues es una persona que después de un tiempo ya puede empezar a rehacer su vida, relacionarse, socializar, trabajar. Siempre va a haber fechas que nos traigan a nuestro ser querido a la mente o nostalgia, ¿no? Ya no la misma tristeza de los primeros días, esa intensidad, pero siempre hay momentos que los vamos a recordar, aniversarios luctuosos, el que era su cumpleaños, navidades, eh, el día del accidente, siempre nos va a recordar esto, ¿no? Pero si en nuestro día a día ya vivimos en paz, nos sentimos bien con lo que ya estamos haciendo, ya nos acordamos sin tanto dolor o ya sin dolor más que en fechas especiales, eso significa que vamos sanando. Claro, así es. Y bueno, yo siempre pienso que vuelven, ¿no? Aunque estés sanando, a veces esos momentos de nostalgia, de dolor, ¿no? De añoranza, pues es normal, ¿no? Yo creo que siempre los vamos a tener, aunque pasen años y años. Y tú, por ejemplo, nos puedes decir que tienes muchos años y también debes de tener tus días, ¿no? Un aniversario, un cumpleaños o un momento, simplemente al llegar a un lugar que te recuerde a tu ser querido, ¿no? No, simplemente, o sea, a mí, si me llega, a mí alguien me sirve una sopa de fideos, siempre me voy a acordar de mi mamá. Y mi mamá tiene pues muchísimos años que falleció. Son cosas que siempre nos van a traer a la mente. El olor, ir en la calle y que nos llegue un perfume que usaba esa persona. Vamos a decir, ay, esa persona. Y sabemos que no es ella, pero nos lo va a traer al corazón, a la mente.
Claro, como dice, ¿no? El cuerpo tiene memoria, es como si trajeras una memoria adentro y un olor, una sensación, un lugar, todo de Exacto, repente, sí, o sea, todo lo que tenga que ver con los sentidos, no nada más es el recuerdo, es lo que ves, lo que sientes, lo que hueles, lo que pruebas, también te los va a evocar. así es. Te están preguntando, dice, ¿cómo darnos cuenta que se convierte en un duelo patológico? Mi esposo era mi primo y estuvimos enamorados desde chicos y nos costó mucho que la familia lo aceptara. Han pasado 7 meses y aún siento mucho dolor. Cuando es un duelo patológico es, por ejemplo, cuando vemos que no hay un avance gradual en el proceso de duelo. Si nosotros estamos con la misma intensidad del primer mes, con la misma incredulidad o negación, entonces y ya pasaron 10 meses o casi un año, significa que nosotros necesitamos un tipo de ayuda porque puede volverse un duelo patológico. O cuando una persona se aísla completamente, no se baña, cambia totalmente sus hábitos de higiene y esto también ahí podemos ver que le está afectando más allá de un duelo normal. Entonces ahí es donde tendríamos que ir ya por ayuda profesional. Claro, igual y el tiempo, bueno, tiene 7 meses, Edith, no, o sea, es muy poco tiempo. Definitivamente a veces pensamos que después del año, de los 2 años, yo tengo más de 2 años y te puedo decir que a mí los 2 años fueron más difícil que el primer año, ¿no? Como que a veces empieza también a caer el 20 de muchas cosas, como decimos aquí en México, la realidad, ¿no? Decir, ya no te voy a ver, o sea, no te he visto en 2 años y ya no te voy a volver a ver, entonces ya entra otra manera de Otra etapa. vivirlo, ¿no? Otra etapa del duelo, ¿no? O sea, y a veces eso pensamos que estamos mal o que vamos retrasando y no es así, ¿no? Yo pienso que es parte natural el ir a veces sintiendo todas estas etapas, como dices, de diferentes maneras y dependiendo de la persona, como lo que has vivido, como decías ahorita, ¿no? Te están preguntando aquí, dice, mi hijo partió hace casi 15 años y yo sigo llorándolo todos los días. Y ahora se ha hecho más intenso porque hace un año, 3 meses partió mi esposo y yo realmente ya no sé qué hacer con esta tristeza y soledad. Y yo creo que ahí sí ya ha pasado mucho tiempo como para llorarlo todos los días. Como mencionábamos, sí pasa el tiempo y de manera gradual debe de ir disminuyendo el dolor, el llanto, y ahí justamente es cuando debemos nosotros buscar esta ayuda para poder superar. Y sí, lo vamos a mantener presente, el amor no se muere, pero ya nosotros no sufrir de esa manera como al principio y más después de tantos años. Yo creo que aquí algo que fue una gota que derramó el vaso es la muerte del esposo y hace justamente lo que mencionamos al principio, que reviva la herida, que se abra y volver a sacar todo esto que a lo mejor tuvimos oculto o enterrado por mucho tiempo. Y entonces yo sí recomendaría ir, pues a lo mejor platicar, tener este espacio de expresión con un tanatólogo, porque es algo muy intenso lo que está viviendo. Entonces, ¿por qué sufrirlo sin ayuda? ¿No? Claro, y a lo mejor, como decíamos, no, no fue algo, no lo vivió al 100 el duelo del hijo y ahora te viene a Por eso, revivir esta todo, ¿no? flor de piel, exactamente. Claro. Te están diciendo aquí mil gracias por todo lo que han compartido, por el espacio para escuchar diversas experiencias y formas de enfrentar mi duelo. Por mi parte, mi esposo falleció hace casi 2 meses con un diagnóstico de cáncer que no presentó síntomas hasta 45 días antes de su partida y era un hombre sano de 39 años. Qué difícil. Claro, claro, porque aunque no fue de un día para otro, es algo inesperado. Entonces, pasa y ¿qué hacemos? O sea, apenas, aparte dice que tiene 2 meses de que pasó, entonces estás dándote cuenta apenas de lo que sucedió, de Así haciendo como el recuento de los daños de lo del hospital, de cuando me dieron las noticias, cómo ahora voy a ir enfrentando poco a poco, y ahí es el ir día a día, ¿no? Poco a poquito, por eso se dice que es día a día, ir claro, reconociendo nuestras emociones, aceptando esta nueva realidad que es tan difícil. así es. Bueno, a ver, aquí última pregunta. Dice, ¿cómo enfrentar a la familia cuando pretenden investigar o opinar acerca de que ellos creen que tener la solución para haber evitado el suicidio de tu hijo? Me refiero a las relaciones familiares con que no puedes cortar, hermanos, sobrinos, etcétera. Pues mira,
A mí me enseñaron que la tanatología es justamente esta parte de cualquier relación tóxica, que cualquier cosa que nos hace daño, debemos poner un límite, ¿no? Creo que no hay una relación que no se pueda cortar y no por cortar, digamos, pelear, pero sí poner nuestra distancia, nosotros, mentalmente, a lo mejor, ¿no? Si vivimos en la misma casa, aprender a no tomar en cuenta esto y decirles, ah, sí, investiga lo que quieras. Yo sé que es difícil, no lo digo porque sea fácil, yo sé que es muy difícil ignorar este tipo de comentarios, pero debemos aprender a hacerlos por nuestro bien, por nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Que digan lo que quieran, que investiguen lo que quieran. Yo lo que necesito hoy es sanar mi duelo, sanar mi dolor y que digan misa, Claro, porque hoy yo soy mi prioridad, ¿no? Si puedo poner distancia en esa relación sin pelear, es lo más sano por un tiempo, si es necesario. O sea, a veces nos enseñan, es que es tu mamá, ¿cómo vas a dejar a tu mamá? ¿O es tu hermano? ¿Cómo? Y te están haciendo la vida imposible. ¿Se vale que estemos ahí? claro que no. Y qué importante es poner límites, ¿no? Sobre todo en un Exacto. duelo. Poner estos límites y si no podemos físicamente, mentalmente, irlo haciendo poco a poco hasta lograrlo para nuestra paz. Recuerden, somos nosotros ahorita la prioridad. Claro, así es, Lilian. Dice aquí, ¿cómo saber si lo que pasó tenía que pasar o si hubiera hecho otra cosa diferente, mi hijo estuviera aquí? Porque hasta ahora tengo la duda de que no era su hora como me lo dice. Pues es algo que no podemos saber nadie. Digo, que padre fuera que pudiéramos saber este tipo de cosas, pero yo creo que debemos de tratar de pensar de manera que nos haga bien el pensamiento. No estarnos torturando con pensamientos de cosas que ya no podemos cambiar, porque ahora nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, con el tiempo ir tratando de, como les decía con los hubiera, ¿no? Quédate con lo que sí hiciste, no con lo que no, porque aparte no lo puedes cambiar. Aquí, al final, si era su momento o no, no lo podemos asegurar, pero hoy debes tú trabajar para disminuir gradualmente tu dolor y acordarte de tu hijo con todo el amor posible. No torturarte con será o no será, porque de todas formas no hay algo que no lo pueda comprobar. Nadie lo podemos saber a ciencia cierta. Lamentablemente no podemos. Claro, así es, pero pues siempre hay cosas como estas preguntas, ¿no? Que yo creo que lo mejor es decir, no había nada que hacer, los tiempos así son y no, y como yo siempre les digo, una hoja no se mueve sin la voluntad de Dios, entonces a veces así es, ¿no? Y a veces queremos tener el control y saberlo todo o poder haber evitado todo, y yo pienso que la vida pues no es así, ¿no? La vida es de sufrir y todos yo creo en un momento vamos a tener un dolor que nos va a, a tumbar, ¿no? En la vida y que nos va a cambiar la vida. Entonces, yo creo que hay que aceptar, como decíamos, ¿no? Aceptar lo que nos toca vivir. Bueno, pues muchísimas gracias, Lilian, porque ya tenemos aquí mucho tiempo. Yo sé que tienes cosas que hacer. A ver, no sé si, bueno, aquí dicen, hay preguntas sencillamente no tienen respuesta, así es. Y Yes. bueno, no sé si quieres despedirnos con algo o algo al final, ya para cerrar. Bueno, no, yo nada más agradecer este espacio que has creado para que la gente tenga un punto de expresión, para que puedan aclarar sus dudas. Es maravilloso lo que estás haciendo porque aparte transformaste tu dolor en poder ayudar a la gente y eso es maravilloso también. Y es una gran enseñanza de cómo sobrellevar un duelo, ¿no? Mm. Entonces, te agradezco la invitación. Para mí fue un gusto estar aquí y espero que pues toda esta información y respuestas sean de utilidad para todos ustedes, que ese es el objetivo, yo creo que de las dos, al estar aquí en este Zoom, ¿no? Claro que sí, gracias Lilian. Muchísimas gracias por todas tus enseñanzas, por compartirnos tu experiencia, por darnos tu tiempo que es tan valioso y que yo sé que eres una mujer muy ocupada. Gracias de verdad porque a mí me has ayudado mucho y yo creo que con este video vas a ayudar a muchísima gente también que está como tú y que vivió un duelo por pareja porque me lo pedían mucho. Yo tengo un grupo de duelo de pareja y como que siempre tocamos los temas de los hijos, Ujú. pero a veces es muy importante también tocar este tema, ¿no? Porque yo pienso, como dices, ¿no? El dolor siempre es diferente en diferentes duelos y siempre va a ser con gran importancia, ¿no? Ninguno tiene la menos importancia. Yo creo que son diferentes en Diferente.
Sí, en el momento de sentirlo, ¿no? Y bueno, te agradezco muchísimo de haber estado aquí, de verdad. Gracias a todos los que nos acompañaron y espero pues que no sea la última vez y tenerte próximamente también con nosotros. claro que sí, yo encantada. Y un abrazo a todos hasta donde están, porque veo que hay de Colombia y de muchos lugares. Sí, de Pues un España, de abrazo a todos. todos. Sí, Bueno, sí, sí. Y gracias. bueno, a compartir, por favor, para que esta información llegue a todas las personas que lo necesiten. Un abrazo a todos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lilian. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego, bye. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones, muchas gracias.